Oración escalofriante de mañana, renueva tu fuerza ahora en tu hora de angustia, confirmado. En un pequeño pueblo, donde el silencio de la noche se rompía solo por el canto lejano de un gallo, algo extraño estaba a punto de ocurrir. Una niebla densa cubría las calles desiertas, como un manto de misterio y pavor. De repente, un grito desgarrador retumbó en el aire, y nadie sabía de dónde provenía. Era el llanto desesperado de una madre, quien había encontrado una carta antigua, rasgada y llena de símbolos extraños, que hablaba de un ritual prohibido. La luna, llena y brillante, iluminaba cada rincón oscuro, creando sombras que parecían cobrar vida. La gente del pueblo murmuraba entre sí, intercambiando miradas llenas de miedo, pues el último que había visto la carta, había desaparecido. Se decía que aquellos que la leían, estaban condenados a vivir una noche interminable de tormento y terror. Los corazones palpitaban con fuerza en el pecho, y la atmósfera era opresiva, como si alguien estuviera observando desde las sombras. Las luces de las casas se apagaban una tras otra, y el viento susurraba secretos incomprensibles. Justo cuando el miedo alcanzó su pico, un viejo de la plaza, con ojos llenos de sabiduría y temor, se atrevió a hablar: la oración escalofriante de mañana puede salvarnos, pero hay un precio que pagar. En esa inquietante revelación, muchos se sintieron atraídos y otros horrorizados. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Afuera, la luna parecía oscurecerse mientras sus sombras se alargaban, presagiando lo peor. Los murmullos crecieron como un rugido, pero también un pequeño rayo de esperanza brillaba en los corazones de algunos. ¿Sería la oración la clave para liberarlos? Sin embargo, el viejo dejó una inquietante advertencia: no todos volverán. Así, con la desesperación como compañera, el pueblo se preparaba para una noche donde rumores y realidades se entrelazaban de forma aterradora. ¿Lograrían desentrañar el misterio antes de que fuera demasiado tarde? La angustia se apoderaba de cada rincón, y la pregunta latía en el aire: ¿quién se atrevería a enfrentarse a lo desconocido? La niebla parecía cobrar vida propia, envolviendo las calles como un abrazo helado que hacía temblar a quienes se atrevían a salir. Cada paso resonaba como un eco en la oscuridad, y los susurros de la madre que había encontrado la carta aún retumbaban en los oídos de los aldeanos. Mientras la noche avanzaba, ese llanto se transformaba en un canto hipnótico, atrayendo a algunos hacia la plaza, donde el viejo permanecía, su mirada cansada atenta a cada movimiento. Algunos valientes comenzaron a acercarse a la escena, sus dedos temblorosos sostenían antorchas que apenas iluminaban sus rostros pálidos. Cada uno pensaba en el mismo dilema: ¿deberían arriesgarse a leer la carta y enfrentar la verdad, o quedarse en la seguridad de la ignorancia? La tensión era palpable, y mientras el viento soplaba con más fuerza, se sentía que el tiempo se agotaba. El viejo, sintiendo la incertidumbre que flotaba en el aire, se acercó al grupo. El miedo no es el enemigo, sino la falta de conocimiento, dijo con voz grave: aquellos que buscan la verdad pueden ser los que la salven, o los que la destruyan. Sus palabras resonaron, pero no lograron disipar la inquietud. Miradas se cruzaron. Algunos se armaban de valor, otros retrocedían, y en el fondo, una oscura sospecha se cernía sobre ellos: el ritual mencionado estaba más cerca de lo que pensaban. Entre los presentes, una joven llamada Elena, conocida por su espíritu indomable, dio un paso adelante. «Yo lo haré», gritó, su voz temblando pero decidida. «Leeré la carta y enfrentaré lo que venga. No podemos quedarnos aquí temblando, esperando a que la niebla nos consuma». Sus palabras despertaron un murmullo de acuerdo y protesta al mismo tiempo. Pero nadie se atrevía a seguirla. Sin embargo, el viejo esbozó una sonrisa triste, como si hubiera visto esto antes. «Bien, pero recuerda, joven, la conclusión no siempre es la respuesta que esperas». Mientras ella tomaba la carta,
el aire se convirtió en un campo de batalla entre el miedo y la esperanza. Helena desenvolvió el trozo de papel. Los símbolos brillaban bajo la luz de la luna, danzando en su mente como notas de una melodía ancestral. Podía sentir algo extraño, como si el papel estuviera vivo, pulsando en la palma de su mano. La neblina, envolvente, parecía acercarse aún más, presionando sobre todos. «No te detengas», gritó alguien detrás de ella, pero el instante estaba cargado de una tensión intensa. Cuando comenzó a leer, una risa escalofriante resonó en la distancia, generando un escalofrío en la espalda de los presentes. Los murmullos crecieron en número y volumen, convirtiéndose en un grito sordo de terror colectivo. Helena continuaba leyendo, las palabras escapando de sus labios como un conjuro, cada sílaba incendiando la atmósfera. Fue entonces que un destello de luz iluminó la plaza, revelando figuras sombrías que emergieron de la niebla. Los rostros de aquellos que una vez habían sido parte del pueblo, pero ahora eran eco de las sombras. «No. No puede ser», murmuró Helena, y en ese momento comprendió. Aquellos no eran solo fantasmas, eran advertencias vivientes de los que habían probado lo prohibido. El miedo, que había estado creciendo silenciosamente, ahora se manifestaba en una realidad aterradora. Mientras el eco de la risa se desvanecía, los aldeanos se dieron cuenta de que el tiempo se les había agotado. La verdad había sido desatada, y con ella, las consecuencias. La pregunta que latía en el aire ahora era más apremiante que nunca. ¿Había algo que pudieran hacer para revertir lo que habían desatado? Antes de que pudieran hallar respuesta, las figuras comenzaron a avanzar, y la plaza se convirtió en un campo de batalla entre el pasado y el presente. Con un último grito de desesperación, el viejo se plantó en su lugar, enunció la oración escalofriante que podría protegerlos, pero el precio sería alto. ¿Estaban dispuestos a pagar ese precio por su salvación? La noche apenas comenzaba, y el destino del pueblo pendía de un hilo. La atmósfera se oscureció cuando el viejo gritó la invocación. Los ecos de su voz reverberaban por cada rincón de la plaza, mezclándose con los lamentos de las sombras que se acercaban, cada vez más nítidas en su forma pero carentes de humanidad. Los aldeanos, atrapados entre el horror y la esperanza, sintieron cómo sus corazones latían en un compás frenético. El precio que el anciano mencionó flotaba en el aire como una sombra acechante. Helena apretó la carta, aún sin comprender la realidad detrás de sus palabras. Lo que le hacía eco en la mente no eran solo los símbolos extraños, sino las miradas vacías de aquellos que habían sucumbido a lo que la niebla exigía. «Debemos unirnos», gritó, tratando de tomar el mando de la situación. «No podemos dejar que el miedo nos deslumbre. Juntos, podemos enfrentar esto». Sin embargo, la indecisión comenzaba a corroer el vigor de los presentes. Algunos retrocedieron, sus rostros palideciendo al ver cómo las sombras se arremolinaban, tomando forma y volumen como los relatos de terror que habían escuchado en su infancia. «El ritual está comenzando, solo hay una salida», una voz resonó entre la multitud, pero el pánico había comenzado a desatarse. Las figuras se mostraban más definidas ahora, sus rostros dibujados por la luz tenue, mostrando expresiones de dolor y resignación. «No. Aléjense», gritó uno de ellos, su voz resonando con un eco lejano y triste. «Nunca debieron interferir». Los murmullos de desespero comenzaron a generar un clima eléctrico, como si la plaza misma estuviera al borde de estallar. El viejo continuaba su oración, cada palabra era un grito de guerra y un súplica ante lo desconocido. Sus ojos se llenaron de un brillo intenso cuando comprendió que las sombras no solo buscaban horror, sino que deseaban la atención que se les negaba desde que decidieron cruzar el umbral de la vida. Luchaban contra el olvido, contra la misma esencia que los había atrapado. Mientras la neblina se espesaba, Helena sintió que una fuerza poderosa comenzaba a despertar dentro de ella. Cerró los ojos, tratando de concentrarse en esa energía que palpitaba como un tambor en su pecho. «No podemos dejarlos volver. 3 vidas fueron las que se perdieron, debemos hacer algo antes de que sea demasiado tarde», musitó. Sabía que el tiempo no estaba de su lado. Un destello de luz apareció en el centro de la plaza. La órbita de poder parecía palpable, como si la tierra misma reclamara justicia. Con un grito de valentía, Helena rodeó a sus compañeros, empujándolos a ofrecer sus manos, sus miedos, su fe. «Unámonos, hagámoslo juntos», les instó,
y para su sorpresa, algunos comenzaron a seguirla, formando un círculo alrededor del viejo. Todo en la noche se tornó silencioso al momento. Las sombras se detuvieron, expectantes, como si un misterioso pacto estuviera por forjarse. Elena sintió que el aire se alentaba, una energía feroz palpaba sus extremidades. La esencia familiar de sus ancestros invocaba sus recuerdos, sus vivencias, sus arengas. Las sombras, al ver el poder colectivo que renacía a través de aquellos seres, comenzaron a convulsionar, deseando aferrarse a la desesperación. El viejo alzó la voz aún más fuerte, resonando con autoridad. El coraje compartido puede destruir incluso las cadenas más fuertes. Pero antes de que pudiera concluir su invocación, un grito desgarrador surgió de la niebla, y una figura más poderosa que las demás apareció, surgiendo como un leviatán del abismo. Era la esencia misma del dolor que había atormentado el pueblo durante generaciones. Con un movimiento, extinguió el resplandor que estaban generando, el miedo nudó las gargantas de todos, y la plaza se sumió en una oscuridad abrumadora. Esto solo es el comienzo. No podrán escapar del pasado, resonó la voz, y en ese instante, la niebla se cerró completamente sobre ellos. ¿Cómo combatir un enemigo que ya había cruzado el tiempo y la razón? Las oportunidades de reflexión se desvanecieron a medida que el verdadero horror se desataba ante ellos, mientras las sombras giraban en un frenesí. La única pregunta que flotaba en el aire era, ¿podrían los aldeanos encontrar una manera de deshacerse de sus propios fantasmas, o estaban condenados a repetir ciclos de sufrimiento eterno? La respuesta estaba a punto de revelarse. El pánico reinaba en la plaza. La oscuridad se sentía viscosa, apretando en el pecho de cada aldeano, como un abrazo lacerante. Las sombras danzaban, revelando lo que habían sido algún día, seres humanos hechos añicos por el tiempo y el sufrimiento. Nadie se atrevía a moverse, atrapados entre el impulso de huir y la certeza de que hacerlo solo traería más aflicción. Elena intentó aferrarse a la luz que había sentido momentos antes, pero la neblina la envolvía como una serpiente aplastante. No, gritó, sintiendo que su voz se perdía en el eco de la desesperación colectiva. Pero algo en su interior se negaba a rendirse. Recordó las historias de sus abuelos sobre la valentía, el sacrificio, y cómo la fe podía vencer incluso las sombras más densas. Mientras la figura oscura se erguía en el centro de la plaza, un frío paralizante corrió por su espina dorsal. Su esencia parecía absorber la luz, los gritos y los recuerdos de vida. El pasado nunca se olvida, resonó nuevamente esa voz desgarradora. El tiempo es un ciclo que volverá a repetirse hasta que el último aliento se extinga. La imagen de tres figuras emergió del horror, tres aldeanos que había visto partir hace años, en un silencio tan pesado como el plomo. Un escalofrío se le erizó la piel al reconocerlos. Eran amigos, familiares, los que habían sido tragados por la misma niebla que abrumaba el lugar. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Elena, su voz temblando tanto como sus manos, a la vez que trataba de sostener el círculo de los que se habían unido a ella. Los llevaremos con nosotros, a donde ningún olvido puede alcanzarlos. Las sombras respondieron, sus gestos vagos, pero con un poder palpable. O los liberamos, rompiendo el ciclo, o nosotros nos quedamos y ellos se van. No, gritó el viejo, su voz resonando con el peso de las decisiones tomadas. Nosotros elegimos. Aún hay esperanza. Sin embargo, sus palabras fueron ahogadas por el sonido creciente que emanaba de las sombras, un ulular premonitorio que prometía caos. De repente, una chispa iluminó la bruma. Era un pequeño espejo que Elena llevaba en su bolsillo, un regalo de su madre. Cuando lo sacó, la luz rebotó, creando un destello que atravesaba la oscuridad. La figura central vaciló por un instante, y Elena comprendió que la luz era su única salvación. «Iuas a la fe y el amor», gritó el anciano, intentando reunir fuerzas desde el fondo de su ser. «Muestra quiénes somos realmente, recordemos juntos». Avanzando con determinación, Elena elevó su espejo hacia el cielo, y una energía vibrante comenzó a llenar el aire. Los aldeanos iniciaron un murmullo, un canto ancestral que resonaba como un eco de resistencia. Con cada nota, la neblina retrocedía un poco más, y las sombras se desvanecían lentamente, atormentadas por la creciente luz, pero entonces, la sombra gigante, impotente, se volvió hacia ellos con ira. «No.
Esto no terminó. No pueden escapar de lo que llevan dentro. Siempre regresaré. Con un impulso final, Elena cerró los ojos y sintió como todas las voces de su pasado resonaban en su corazón. «Estamos vivos», exclamó, y la luz se intensificó. La figura dio un paso hacia atrás, su forma comenzó a descomponerse y dispersarse como un humo atrapado en el viento. Los aldeanos sintieron que el aire se despejaba, que la opresión aflojaba su abrazo mortífero. Pero de repente, un eco profundo vibró por la plaza, como un tambor de guerra en la distancia. Recuerden, el ciclo no se detiene por completo. Elena y el viejo intercambiaron miradas de desesperanza, preguntándose si realmente habían logrado algo. Una calma tensa llenó el aire, pero la sombra prometía regresar. ¿Estaban verdaderamente a salvo, o solo habían ganado tiempo? A medida que la niebla empezaba a disiparse, un oscuro presentimiento acechaba en el fondo de sus corazones, la conclusión del sacrificio aún estaba lejos. En la búsqueda de la verdad, ¿qué otros secretos del pasado tendrían que enfrentar la próxima vez que la niebla regresara? Ellos solo sabían que una nueva batalla estaba por llegar. El amanecer llegó, pero no como un nuevo comienzo. La luz del sol apenas podía atravesar la neblina que persistía, como un recordatorio de lo que habían enfrentado y de lo que aún estaba por venir. Elena respiró hondo, sintiendo el aire pesado en sus pulmones. La plaza, antes vibrante de vida, había quedado impregnada de un silencio que incomodaba, era un silencio ahogado por el miedo. El viejo se acercó a Elena, su mirada era un océano de preocupación. «No podemos bajar la guardia», advirtió. «La sombra no se va sin antes reclamar lo que cree suyo. Y no solo se lleva vidas, también consume esperanzas». Elena miró a su alrededor, viendo rostros familiares transformados por la incertidumbre. Alguien se atrevió a romper el silencio. «¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo podemos asegurarnos de que no regrese?». La pregunta flotó en el aire como un susurro de desesperación. Era evidente que la lucha no había terminado, que la sombra seguía acechando. Aquel oscuro eco en la distancia aún resonaba en sus corazones, como un tambor que marcaba el fin, pero también el principio de algo más siniestro. «Quizás, solo tal vez, debemos buscar la fuente», dijo Elena, sintiendo que una chispa de esperanza iluminaba su mente. «Necesitamos descubrir qué es lo que mantiene vivo ese ciclo. Quizás hay alguna clave en las historias que nos contaron nuestros antepasados». Los ojos del anciano brillaron con incredulidad, pero también con una tenue luz de aceptación. «Las leyendas a menudo esconden más verdad de lo que creemos. Puede que haya algo en el pasado que explique cómo enfrentar lo que está por venir. Necesitamos desenterrar ese conocimiento». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. De repente, la idea de enfrentar su destino en lugar de huir empezó a germinar. La noche anterior había dejado marcas profundas en sus almas, pero la fuerza de un pueblo unido podía ser el antídoto contra la oscuridad. La tarde comenzó a avanzar, y con ellas, quienes se habían unido a Elena empezaron a hablar sobre sus recuerdos, historias que sus abuelos les habían contado. Cada palabra sostenía un pedazo de la verdad. Cónclaves reunidos en los árboles, rituales perdidos en la niebla, y cánticos que llevaban la promesa de protección. Esa sabiduría había estado presente, pero olvidada. Sin embargo, a medida que recopilaban relatos e historias, una sensación intensa de inquietud creció dentro de cada uno de ellos. La sombra había sido solo un aspecto de un dilema mucho más grande. Algo o alguien había ido tejiendo hilos de sufrimiento a lo largo de los años, y ahora, esa misma fuerza buscaba ser desenmascarada. Pero cada revelación parecía arrastrar consigo más preguntas que respuestas. Mientras las palabras continuaban fluyendo, una figura conocida apareció en la distancia. Era Teo, el joven del pueblo que había desaparecido tiempo atrás, marcado por un aire de misterio. Su andar era abrumador y su presencia, inquietante. «Están aquí», susurró con una voz quebrada pero resonante. «No todo lo que creen perdido ha pasado. La sombra ha tomado un nuevo camino, y esto apenas empieza». Elena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, mientras un crescendo de murmullos llenaba la plaza. La aparición de Teo encendía una mezcla de temor y esperanza en sus corazones. ¿Cuáles serían sus verdaderas intenciones?
El ciclo se cerraba, pero quizás solo para abrir una nueva puerta a lo desconocido. ¿Qué más sufrirían en este torbellino de eventos que parecían no tener fin? Y así, el eco de un nuevo desafío resonaba en sus almas, tras un velo de promesas olvidadas y secretos aún por descubrir. La plaza estaba cargada de nerviosismo, un crisol de emociones viscerales que revoloteaban como mariposas en un frasco. Teo, con su aire de perdidos y regresados, comenzó a hablar de nuevas sombras que se cernían sobre ellos, como un trueno lejano que anunciaba tormenta. La multitud se hizo más densa, corriendo un escalofrío por el espinazo de todos. Fui llevado, continuó Teo, su mirada recorriendo a cada integrante de la reunión con una intensidad inquietante. La sombra tiene aliados. No es solo un monstruo. Son muchos. Aquellos que alguna vez fueron parte de nuestra comunidad están con ella, corrompidos por su influencia. Han olvidado quiénes son. Elena sintió que el aire se volvía más denso, cada palabra de Teo empujando su mente a la oscuridad. ¿Y si algunos de sus seres queridos, aquellos que creían perdidos para siempre, habían pasado a ser parte de esa sombra? La angustia se apoderó de ella, transformándose en un nudo en su garganta. No podemos dejar que esto continúe, interrumpió Elena, alzando la voz por encima de los murmullos. Si hay más como tú, tenemos que encontrarlos. Necesitamos unir fuerzas, reunir a quienes todavía son nuestros. Y necesitamos saber qué quieren. Teo asintió, un gesto grave que hizo que los corazones en la multitud latieran con más fuerza. La sombra busca el antiguo altar de nuestros ancestros. Allí está la clave, es como un faro para ellos. Si llegaran a activarlo, estaríamos condenados. Cada historia antigua es un hilo que podríamos usar para quitarnos este peso de encima, pero debemos encontrar a quienes conocen las verdaderas leyendas. No solo los mitos, sino la esencia de lo que significa ser de aquí. Las palabras de Teo resonaron en los corazones de todos. Ellos no eran solo víctimas. Podían ser los héroes de su propia historia. Pero la pregunta seguía ahí, flotando como una nube ominosa, ¿quiénes eran esos aliados perdidos y cómo los encontrarían? Una mujer del grupo, voz quebrada, preguntó, ¿y si están más allá de nuestro alcance? ¿Qué pasa si no podemos traerlos de vuelta? Solo debemos intentarlo, respondió Teo, llenando de fuerza su voz. Cada pequeño esfuerzo cuenta. Las leyendas que recordemos podrían ser la única luz en la vasta oscuridad. Elena sintió que, poco a poco, la esperanza comenzaba a florecer de nuevo. Pero la sombra, lejos de ser un adversario vencido, parecía cambiar de forma, alargándose, escondiéndose tras las esquinas del pueblo. No podían descansar. La lucha por sus seres queridos, por sus vidas, apenas comenzaba, el sol se ocultaba, y la neblina, que había sido su manto, volvió a envolver la plaza, como si la noche estuviera preparada para apoderarse de sus almas una vez más. Con cada paso que daban hacia el futuro, los ecos de sus historias resonaban, cada murmullo un llamamiento a los ancestrales, mientras se preparaban para la búsqueda del antiguo altar, un grito cortó la atmósfera nocturna. Alguien en las sombras había despertado. Todos giraron hacia la dirección del sonido, la inquietante sensación de que no estaban solos volviendo a atraer el miedo a sus corazones. ¿Quién o qué los estaba vigilando? Las sombras se aproximaban, y la lucha por el alma del pueblo estaba a punto de desatar el caos. Con el pulso acelerado, Elena miró a sus compañeros. Un nuevo dilema les aguardaba, enfrentarse a una sombra desconocida o descubrir el secreto que determinaría su destino antes que se los llevaran para siempre. ¿Serían capaces de descifrar sus propios miedos y salir victoriosos, o el destino les tenía reservado un final aún más siniestro? El grito resonó en la oscuridad, como el eco de un alma perdida llamando al caos. Elena sintió como su corazón se disparaba, como si cada latido pudiera traicionar su verdadera intención, la necesidad de huir, de escabullirse entre las sombras. Pero no había tiempo para el miedo. Tenía que ser fuerte. La multitud, ahora unánime, se acomodó, girando en una danza involuntaria, buscando la fuente de esa angustia. Teo, con su determinación inquebrantable, dio un paso adelante. ¿Quién está ahí? Su voz cortó el aire tenso, retumbando en el silencio como un trueno de desafío, un murmullo emergió del fondo.
Un grupo de siluetas se formó entre las sombras, emergiendo lentamente, como si cada paso que daban hacia la luz supusiera un gran sacrificio. Elena entrecerró los ojos, tratando de distinguir los rostros. Las caras eran familiares, fragmentos de su vida que una vez había dado por ciertos. Entre ellos, vio a Pedro, su viejo amigo de la infancia, con la mirada perdida y el rostro pálido. Una ola de nostalgia la golpeó, seguida de un escalofrío de horror al recordar las advertencias de Teo. «Pedro», gritó, su voz temblando entre la esperanza y el desasosiego. Pero él no respondía, ni se movía. Estaba atrapado en un trance, como si la sombra lo hubiera reclamado por completo. La multitud se hizo eco de su nombre, la desesperación palpándose en el aire. «Son ellos», susurró Teo, «los aliados de la sombra. Debemos dejarlos ir, no son ellos mismos». Su advertencia fue como un balde de agua fría para Elena. Una parte de ella anhelaba correr hacia Pedro, abrazarlo, gritarle que regresara, que todo estaba bien. Pero otro instinto la mantenía centrada, le recordaba que cualquier intento de acercarse podía significar su perdición. El murmullo creció. Otros rostros empezaron a aparecer, algunos llenos de angustia, como si los aplastara un peso invisible. Elena pudo ver cómo sus ojos reflejaban una oscuridad que no provenía de su interior, sino de algo más grande, más maligno. «¿Cómo lo salvamos?», preguntó alguno entre la multitud, mirando a Teo en busca de respuestas. La confianza estaba ahí, pero los pensamientos eran confusos, como las estelas en el agua que se desvanecen rápidamente. «Necesitamos el conocimiento de los ancianos», dijo Teo de manera urgente. «Ellos poseen las respuestas, las historias que pueden deshacer el hechizo de la sombra». «No podemos dejarlos más tiempo con ella», Elena interrumpió, su voz firme. «Hay que ir tras la memoria de nuestros ancestros. Debemos ir al altar». Dio un paso al frente, y el resto del grupo la miró, encontrando en su mirada una chispa de determinación. Se armó de valor y gritó: «¡Vamos! Por nuestros seres queridos». La multitud comenzó a moverse, pero un ruido repentino la detuvo. Un rugido profundo emergió de las sombras, y la tierra vibró bajo sus pies. La sombra cobró forma, alzándose por encima de todos, intentando apoderarse de la plaza y la resistencia que representaban. Sus contornos eran oscuros, solitarios, como el eco de un grito. Elena sintió que el aire se cortaba. Un instinto primario la empujó hacia atrás. «Corran», ordenó Teo, y todos empezaron a retroceder, tratando de mantener sus ojos en el monstruo emergente mientras la oscuridad reactiva sus miedos. Cada paso que daban para huir era como un eco de su impotencia, pero en el fondo de su ser, Elena sabía que la única salida era avanzar. Tenían que enfrentar la sombra, no solo por aquellos que habían perdido. También por sí mismos. Una luz tenue parpadeaba en el horizonte, como una esperanza lejana que prometía redención. ¿Serían capaces de alcanzarla? ¿O se convertirían en parte de la misma oscuridad que los acechaba? Ambos dilemas giraban en sus cabezas, mientras las sombras se acercaban y la plaza se convertía en un laberinto de desesperación y valor. Ante ellos, un camino incierto se alzaba, una bifurcación que definiría el rumbo de sus vidas. El peso del futuro los aplastaba. ¿Recuperarían a los que amaban o los perderían para siempre en el abismo de la sombra? La aventura apenas comenzaba, y el próximo paso podría ser el más decisivo de todos. Elena sintió el escalofrío recorrer su cuerpo cuando un nuevo rugido resonó, más cercano, más potente. La sombra se agitaba, sus formas danzantes y retorcidas como si le dieran vida propia. La multitud se detuvo, oprimida por el terror, incapaz de evitar que el pánico hiciera estragos en sus corazones. «No podemos quedarnos aquí», gritó Elena, su voz desgarrándose mientras empujaba a los que estaban a su lado. «Al altar, ahora». A pesar de lo abrumadas que estaban sus fuerzas, una chispa de determinación brillaba en su interior. Miró a Teo, que mantenía la mirada fija en la sombra, preparando su mente para lo que estaba por venir. «¿Y si no regresamos?», preguntó un susurro tembloroso entre los presentes. La incertidumbre flotaba en el aire, agrandando el temor que cada uno de ellos llevaba dentro. «Si no lo hacemos, ella los consumirá», Teo respondió, apretando los dientes.
La preocupación en su rostro hizo eco del temor que todos compartían, la multitud se dividió, entonces, entre los que deseaban escapar y los que todavía guardaban un hilo de esperanza. Helena sintió que su pecho se oprimía ante la posibilidad de perder a alguno de ellos, pero sabía que la única forma de salvar a sus seres queridos era enfrentando el oscuro destino al que estaban atados. Vengan, su voz resonó como un trueno. Por nuestros ancestros, por nuestros recuerdos. Ellos siempre nos han guiado y siempre nos guiarán. Con cada paso que daban hacia el altar, la luz parecía acercarse, y su esencia iluminaba lo que parecían ser las almas de los que habían perdido. Pero la sombra avanzó como una tormenta, su rugido tan lleno de desesperación que hizo temblar el suelo. Rápido, ordenó Teo, mientras lanzaba un trozo de piedra hacia la masa oscura. El impacto hizo que la sombra se contorsionara momentáneamente, pero no se detuvo. Era como si se estuviera alimentando del miedo presente, haciéndola aún más poderosa. Cruzaron la plaza, y Helena se aferró a la mano de un amigo, buscando el calor reconfortante de su presencia. Miró hacia atrás un instante, buscando a Pedro entre las sombras, y su corazón se hundió al no poder diferenciar si realmente lo había perdido. El altar estaba a la vista, un monumento antiguo cubierto de hiedra y olvido. Las leyendas susurradas en su infancia regresaron, y se aferró a cada palabra como un salvavidas en medio de una tormenta. Ellos tenían que recitar la oración ancestral para liberar a los atrapados de su oscuro destino. ¿Qué estamos esperando?, gritó un joven, y su voz rompió la trampa de silencio que había caído sobre ellos. ¿No vamos a hacerlo? No, no es así, murmulló Teo, la sombra no se detendrá solo por recitar palabras. Necesitamos el corazón de quienes aún aman. Hizo una pausa, y en su mirada, Helena pudo ver la determinación de un hombre que no se rendiría. Dediquemos lo que sentimos por ellos, lo que nos une. Esa es nuestra única esperanza. Helena miró a su alrededor, a cada uno de sus amigos y familiares. Las vidas que habían compartido, los risas que habían reído. Tenía que concentrarse en lo que amaba. Una ola de energía resonó en su interior, alzándose y arremolinándose como un remanso de luz en medio de la oscuridad. Concédenos la fuerza, ancestros, gritó. Juntos, con amor, rompamos esta maldición. La sombra se abalanzó hacia ellos, una marea oscura buscando devorarlos, mientras ellos se unían en un círculo, recitando las palabras ancestrales. El aire vibró, cargado de una fuerza palpable. Pero justo cuando comenzaron a sentir que la luz había comenzado a surgir, un grito desgarrador surgió del fondo, rompiendo la energía del ritual. No lo hagan, era la voz de Pedro, debilitada y llena de dolor, pero reconocible en medio del clamor. La multitud se paralizó, el terror helado invadiendo sus corazones. Helena miró hacia la sombra, el rostro de su amigo se dibujaba frente a ella, una expresión de tristeza envolvía su antiguo brillo. Será un sacrificio terrible, no lo pueden intentar. ¿Qué significa esto?, se preguntó Teo, la inquietud reflejada en su rostro. Helena sabía que el destino de todos pendía de un hilo. Tomando aire, su voz firme atravesó el caos. Si hemos de salvarlo, será de una forma que nunca imaginamos. Vamos a descubrirlo. Las sombras tejían sus destinos en la penumbra, y lo que estaba por llegar les dirigía hacia un futuro incierto. La lucha contra la oscuridad apenas comenzaba. El poder del grito de Pedro resonó en la plaza, y el eco de su súplica hizo que todos, incluidos Helena y Teo, se congelaran en el tiempo. La sombra se detuvo brevemente, como si su voracidad hubiera encontrado un obstáculo inesperado. Los ojos de quienes formaban el círculo estaban llenos de confusión y miedo. ¿Deberían continuar con el ritual y arriesgarlo todo, o escuchar a su amigo y retractarse? Pedro, gritó Helena, su voz quebrándose. Estamos aquí para salvarte. No nos rendiremos. Pero la desesperación se adueñaba de ella, y una parte de su alma ardía al dudar sobre el sacrificio que estaban a punto de hacer. Teo, palpitante junto a ella, sintió que el tiempo se alargaba como un chicle estirado, y cada segundo traía consigo una nueva oleada de miedo. No concepto cómo, pero lo que están a punto de hacer puede llevarlos a la perdición. La sombra se alimenta de esos sacrificios. Pedro continuó, su voz cargada con el peso de la angustia.
Tienen que encontrar otra salida. Elena, luchando contra la zozobra, hizo todo lo posible por mirar hacia su amigo. ¿Y qué propones? ¿Permitir que esa cosa nos consuma a todos? Eso tampoco es opción. Se sentía como si estuviera atrapada en un torbellino, cada palabra lanzándose de un lado a otro entre esperanza y desesperación. Theo, sintiendo dentro de su pecho un latido creciente de urgencia, se inclinó hacia Elena. Lo que dice tiene sentido. Tal vez haya otra forma de liberarlo. Su mente bullía, intentando conectar las piezas, buscando algún indicio en las leyendas que conocía desde su infancia. Debemos cerrar el círculo, sugirió un joven en la parte trasera de la multitud, su voz titubeante abriendo una pequeña ventana de esperanza. Si unimos nuestras manos y nuestros corazones, tal vez, solo tal vez. Un murmullo de murmullos recorrió a la multitud, y la idea comenzó a florecer. Elena, aferrada a la desesperación, miró intensamente a Theo. Podemos intentar, pero ¿estás dispuesto a arriesgarlo todo? Si algo sale mal. Sus palabras se perdieron en un hilo de temores no expresados. Theo, consciente de lo que implicaba, miró al altar que aún brillaba tenuemente en la oscuridad. La conexión siempre ha sido la clave. Si podemos recordar todos juntos lo que somos, lo que hemos sentido, quizás eso sea suficiente. Su voz, primero temblorosa, se volvió más fuerte con cada palabra. Unámonos, gritó Elena, su puño en alto como un símbolo de resistencia. Por el amor que compartimos. Para que todos sepan que estamos aquí. Juntos por Pedro y por aquellos que no están, que este amor rompa la maldición. Su voz resonó como un canto, llevando con ella los corazones de todos los presentes. Ellos se unieron, las manos entrelazadas, formando un lazo humano que pulsaba como un solo corazón. Las miradas se cruzaron, mostrando al instante recuerdos y emociones que unían a cada uno, risas en el atardecer, abrazos de consuelo, lágrimas compartidas. Elena cerró los ojos, centrando todo su ser en el amor que había cultivado por años. La sombra, al notar la unidad, pareció tambalearse, una señal de que su poder no podía sostenerse ante la fuerza de esa conexión. El oscuro rugido se transformó en un chillido desgarrador que sacudía el suelo, el aire vibraba como si estuviera en peligro de romperse. Elena respiró hondo y gritó las palabras ancestrales junto con todos, uniendo su voz en un solo grito poderoso. Pero en el clímax de su invocación, un destello de luz deslumbrante cortó la penumbra, y un cambio aterrador se respiró en el aire. En ese instante de claridad, una imagen surgió ante sus ojos. La sombra no era solo un monstruo, era algo más, algo que conectaba a todos. Una revelación chocante que podía cambiar todo lo que creían sobre el sacrificio, la pérdida y la lucha. La luz comenzó a fusionarse con la sombra, y con el corazón latiendo con fuerza, Elena entendió que lo que había en juego era mucho más grande de lo que jamás imaginaron. Lo que hemos perdido no se irá, lucharemos por recuperarlo, gritó, mientras su mano temblaba al sostenerla de su amigo. El destino de todos pendía de un hilo, y justo cuando pensaban que podían empezar a dominar la oscuridad, una nueva revelación llegó a sus oídos. Un susurro escalofriante emergió de la sombra, amenazando con volverlos a hundir en la desesperación. Ustedes no saben lo que están despertando, resonó la voz en su mente, penetrante e ineludible, mientras nuevos peligros comenzaban a dibujarse en la penumbra. La plaza permanecía envuelta en una opaca confusión, iluminada por el tenue resplandor del amanecer que luchaba por emerger entre las sombras. Las voces de aquellos que se unieron en la lucha resonaban aún en el aire, una melodía de esperanza que comenzaba a ahogar el eco de la desesperación. Elena sintió como su corazón palpitaba con fuerza, un tambor de determinación. La figura oscura observaba desde la distancia, un espectro que había tejido sus telarañas de miedo entre los vivos. No saben lo que están despertando, resonaba su voz en sus mentes, un mantra aterrador que buscaba paralizar, pero había algo en el aire, una energía renovada. En sus rostros, los aldeanos empezaban a iluminarse. La sombra no solo había querido devorarlos, había despertado en ellos la unión de su verdadero ser, el amor profundo por sus seres queridos y sus recuerdos compartidos. No los dejaremos ir, declaró Elena, convencida. No hoy. El viejo, quien permanecía al fondo, comenzó a murmurar entre dientes la oración que había prometido. Podía sentir cómo el peso del pasado caía sobre él, mientras se unía a su voz con confianza.
Juntos, todos juntos, gritó, y la multitud le siguió, tomando fuerza de la determinación colectiva. Las sombras empezaron a agitarse inquietas y en su retorcimiento, se manifestaba su rabia por la resistencia que estaban encontrando. Pero la unidad de Helena con sus amigos, su amor por Pedro y todos los que una vez habían estado, resonaba con una intensidad que reverberaba en el aire. «Romperemos el ciclo», clamó Helena, sintiendo esa energía revitalizada arrastrar a cada uno a su alrededor. Con cada palabra que pronunciaban, cada paso que daban hacia el altar, la luz crecía, y la oscuridad comenzaba a retroceder. Los rostros perdidos de sus seres queridos que habían emergido se desvanecían, al ser arrastrados con amor hacia un nuevo comienzo. El viejo, sintiendo la conexión de los corazones, gritó: «La fe y la memoria son las fuerzas más poderosas que tenemos. Nunca olvidemos lo que somos». Con eso, un destello de luz estalló en la plaza, atravesando la niebla, lo que generaba un choque entre la luz y la sombra. Fue un combate entre lo eterno y lo efímero. En un instante crucial, con los ancianos como guardianes de la cultura, la sombra se disparó hacia ellos, pero se encontró con el muro de convicción que habían levantado. «Ahora», gritó Helena, agarrando su espejo, el regalo de su madre. La luz rebotó, unificando el resplandor de sus corazones, y las sombras comenzaron a gritar, y entonces, una calma silenciosa envolvió la plaza. Las sombras se redujeron, ya no eran una masa voraz, sino ecos que se desvanecían en la bruma, transformándose en susurros que se apagaban lentamente. Pedro y todos los demás se liberaron, sus formas ahora sonriendo, una mezcla de lágrimas y sonrisas de alivio en sus rostros. «Gracias», susurró Pedro, que ya no estaba perdido. «No nos abandones de nuevo». La mirada de quienes habían estado atrapados era ahora un reflejo de esperanza. La niebla comenzó a disiparse, y la luz del sol comenzaba a surgir por completo, iluminando cada rincón del pueblo. Helena sintió una profunda conexión con cada persona a su alrededor. No solo habían luchado contra la oscuridad, se habían encontrado a sí mismos en el proceso. Con manos entrelazadas, el pueblo comenzó a celebrar, risas fluyeron como torrentes de agua clara, reemplazando el miedo que había tejido sus vidas por demasiado tiempo. El viejo sonreía, su mirada llenándose de orgullo. «Este día nos unió y nos salvó. Pero jamás olvidemos, debemos seguir contando nuestras historias». El pueblo, revitalizado, se dispuso a reconstruir. Cada hogar una historia, cada rostro un legado. Helena, guiada por la luz y el amor, supo que el ciclo jamás se rompería por completo, pero habían encontrado el hilo que los mantenía unidos. «Siempre hay esperanza», pensó mientras se unía a los demás. La sombra podía volver, pero ahora, sabían cómo enfrentarse a ella, con amor y juntos. Así se despidieron de él. Miedo y abrazaron la luz, en un amanecer que prometía un futuro resplandeciente. La historia del pueblo comenzaba de nuevo, una leyenda escribiéndose en cada corazón presente, y ahora, sí, aquí es tu momento. Necesitas suscribirte ahora para no perderte más historias impactantes como esta. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y mantener este canal vivo. Llena los comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Unámonos, tú y yo, en esta comunidad que se atreve a soñar.